si nosotros vemos el plan de trabajo de este año, se enfocó directamente en 12 matices, ¿no? En 12 ramas como tal, que fueron directamente una rama de capacitación, metodología, con enfoque basado a riesgos, el manual de prevención de lavado de activos, la matriz de riesgos, las políticas de conocimiento al socio cliente, al empleado, al proveedor, al mercado y requerimientos de otras instituciones. Sin embargo, tuvimos tres grupos fuertes que son los requerimientos de organismo de control, controles internos automáticos y controles internos operativos, y que son aquellos que nosotros tenemos que comenzar a ir desarrollando y fortaleciendo a la cooperativa para el desarrollo de nuestra estructura. Si bien nos enfocamos o se enfocó el sistema de monitoreo en las capacitaciones, puesto que tenemos ya un análisis de el reforzamiento de capacitación del oficial de cumplimiento que tuvo en el año 2023, las capacitaciones efectuadas a los equipos, ¿no? A los compañeros, a los consejos, al personal como tal, y realmente el cumplimiento es bastante bajo dentro de las cooperativas. Es bastante bajo con las auditorías, los seguimientos, ya se fue evidenciando esto y se han ido evidenciando varias cosas que nos van a caer este año. Asimismo, la metodología o el documento metodológico, incluso para algunos segmentos como tal, la superintendencia identificó que muchos de ellos desconocían incluso la base de tener un documento metodológico como tal. Peor aún llegar a tenerlo. Entonces son cosas y cuando ustedes recuerdan, armábamos nuestro plan de trabajo, teníamos funciones pintadas de azul, obligatorias. Y luego nosotros queríamos mandar sin una de esas, el plan de trabajo nos decía que no se puede enviar porque le faltan actividades de cumplimiento normativo. ¿Se acuerdan? Cuando en la capacitación inicial nos habían dicho que nosotros debemos enviar solamente 22 funciones, que las unas eran los reportes RESUS y la otra eran los informes del oficial de cumplimiento. Entonces, esto se viene también por un tema de seguimiento y monitoreo que nos han hecho en estos años y los incumplimientos de algunas cooperativas, como saben, incluso esta semana, si mal no me equivoco, nos llegó un reporte de un análisis que están haciendo que directamente nos indica que hay un alto porcentaje de cooperativas que incluso no tienen oficial de cumplimiento y no están registrando o no están enviando el reporte RESO. Entonces, es ahí donde ellos nos dan mayor control y el mayor control nos genera mayor trabajo. Asimismo, nos habla de la matriz de riesgos. Y en el caso de la matriz de riesgos, nosotros tenemos varios parámetros, ¿no? Tenemos la matriz de riesgos directamente de la CEPS, la general que nos presentaron. Tenemos la matriz de riesgos por cada contraparte desarrollada por la cooperativa. Y es ahí donde también tenemos que comenzar a establecer las herramientas y establecer nuestro desarrollo como tal. Entonces, son pequeñitas cosas que se nos han ido quedando y que están suspendidas, ¿no? Y que nos van a comenzar a llamar la atención. Luego, tenemos política de conocimiento del socio cliente, al empleado, al proveedor. Y si ustedes se dan cuenta de estas tres puntuales, el año pasado nos enviaron oficios, ¿no? Y teníamos un oficio de conocimiento del proveedor, uno del empleado y uno del cliente. Y aún así, dentro de las supervisiones se evidenciaron que nos estaba dando cumplimiento. Controles internos automáticos, ¿no? ¿Cuáles son los internos automáticos? Para segmento uno, 2 y 3, la obligatoriedad de tener un sistema, una herramienta tecnológica, la cual me evidencie y me pueda sacar señales de alerta de manera inmediata o en un parámetro real, en tiempo real, en el tema de segmento 4.5, lo que son solicitudes de fondo, lo que son el tema de registro de billetes de alta denominación
pero también es donde nos caímos y recuerden que también tenemos hoy por hoy un informe del manejo de billetes de alta denominación y el riesgo que nos ha generado por provincia y también tuvimos ya otro oficio en el cual ya nos piden el tema de los reportes de los billetes de alta denominación. Entonces, si se dan cuenta, es el plan de trabajo y las actividades tienen conexión a todo lo que se hizo el año anterior. Entonces, yo siempre comienzo el año y les digo, este año va a ser un poco más duro, vamos a tener varios controles. Comenzamos así duro, trabajamos y luego ya nos vamos relajando poco. Sin embargo, este va a ser muy difícil que nos relajemos poco a poco. Luego nos habla de los requerimientos de otras instituciones. Y dentro de los requerimientos de otras instituciones como tal, nosotros tenemos, por ejemplo, el CRS, tenemos las revisiones de las listas en el Banco Central. Recuerden que la norma establece que la plataforma que hizo el Banco Central, nosotros deberíamos enviar al menos cada 6 meses las bases de nuestras contrapartes para que se haga el análisis y para que a nosotros nos llegue el respaldo que se hizo eso como tal. Tenemos también reporte de billetes de alta denominación y por ahí una que otra cosa más. Entonces, de esta manera, nuestro plan de trabajo este año se enfocó en estos 12 parámetros, pero de igual manera como las personas con las que tuvimos el curso del plan de trabajo y cuando comenzamos a desarrollar salían 30 actividades, 40 actividades, 34 dependiendo del segmento, y algunos me decían, Javier, son muchas. Yo hice con 20 y ese de 20 le rechazaron el plan 4 veces hasta que se cumpla tal cual. A su vez, las 30 actividades que nosotros fuimos desarrollando se establecieron de tal manera que se pueda hacer con un solo entregable, se cumpla 4 y con eso se pueda ir reduciendo también la carga operativa. Y lo que es más, dentro de esto, la plataforma de la escuela también está desarrollada y está desarrollando algunas actividades para que de esas 4 que se cumplen con uno, directamente el 70% se descarguen con un clic. Entonces, para que sea más eficiente y evitar cualquier riesgo que podamos tener. De esta manera vamos a ingresar y vamos a revisar uno a uno los requerimientos de los 12 ejes que tuvimos para el plan de trabajo de este año y nosotros arrancamos con los requerimientos de organismo de control, ¿cierto? Y a su vez, como les habíamos compartido también el plan de capacitación anual, arrancamos con el análisis de cumplimiento de la norma, ¿ya? Un diagnóstico, ¿no? Una confesión interna de decir, a ver, qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo, qué me falta hacer, qué debo hacer y cómo puedo llegar a lo que necesito. Entonces, en este plano, me decía el artículo 187 de la resolución 637, 655 y 049 que se juntan y es una misma, me dice que las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las cajas centrales y la corporación, en adelante las entidades deben observar lo previsto en la Ley Orgánica de Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros delitos, el Reglamento General y demás leyes conexas, así como la norma de prevención de lavado de activos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es el tema de el diagnóstico de mi cooperativa para ver cómo está, ¿no? Y en base a ese diagnóstico, que también lo hicimos en el plan de trabajo, y si ustedes tienen el plan de trabajo, si fueron parte del taller de plan de trabajo, ustedes van a ver que en la pestaña 1 nos dice artículo tal de la ley, del reglamento, de la resolución 637, 655, 049, actividad, cumplimiento es. Entonces ya esto es una escuela continua, ya llevamos varios años en esto. Entonces, con estos requerimientos nosotros establecimos nuestro plan de trabajo y las principales que fueron consideradas del requerimiento de organismos de control fueron reporte RESO, informe de gestión del oficial de cumplimiento, informe
del comité de cumplimiento con su acta y acta de consejo de administración de conocimiento del informe del comité de cumplimiento. Entonces, vamos a trabajar este año también con el ciclo PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Que es un ciclo justamente para que nos ayude a mejorar y para que nuestro trabajo sea mucho más fácil y más llevadero. Dentro de esto, tenemos un plan de trabajo. En el hacer es reporte, resto, informe del oficial de cumplimiento. ¿Cómo verifico el reporte RESU más el informe del oficial de cumplimiento con la reunión de comité de cumplimiento? Entonces, segmento 1, 2 y 3, reuniones mensuales que deben ser máximo hasta el 20 de cada mes y con ello voy cubriendo, ¿no? Segmentos 4 y 5, reuniones trimestrales, sin embargo, el informe es del oficial de cumplimiento es mensual y se envía directamente, así sea por correo electrónico, a los miembros del comité de cumplimiento. Con esto, que ya tenemos tres entregables, ¿no es cierto? Reporte RESU, informe de oficial de cumplimiento, reunión de cumplimiento, pasa el conocimiento de la gestión del consejo al consejo de administración. Entonces, mi reporte RESU, mi informe de cumplimiento, mi informe del oficial de cumplimiento y mi informe de comité de cumplimiento van como tal al consejo de administración y con ello tengo mis cuatro entregables. Entonces, sí se dan cuenta que vamos en un ciclo y directamente todo va cerrando y vamos haciendo cuatro de una con una sola actividad. Si yo cojo, cuando me decían Javier, 34 o 50 actividades es mucha, ¿no? ¿Ya? Entonces yo en este momento digo 1, 2, 3, 4. 4 por 12 meses, solo aquí ya tengo las 48 actividades. Y el resto van a ver que son pequeñitas que se van complementando, pero nos ayuda a cumplir un montón de artículos de la normativa. De igual manera, al final del taller vamos a ver modelos de informes, como les decía. Tomamos herramientas de talleres anteriores que nos van a servir y que están vigentes para este año que podemos utilizarlos. Aquellos que siguieron los talleres del año anterior, como el de los informes, tienen ya esos procesos, entonces simplemente es adaptar, ajustar, por ahí hacer alguna pregunta y continuar. Luego de los requisitos de organismo de control, teníamos la actividad de capacitación. Y esta fue la actividad que más rechazo tuvo dentro de esto. Incluso a mí también me rechazaron esta actividad. ¿Por qué? Porque nos decía inicialmente entregable, plan o programa, ¿no es cierto? Pero el rechazo fue, a ver, tiene que tener una actividad de planificación, una actividad de ejecución. Para de planificación, la actividad, el entregable es el plan y el programa. Para la ejecución, directamente son informes, ¿ya? Y a la mayor parte nos regresaron por ese motivo. Y subsanamos y ya están aprobados. A los que les pasaron con una actividad de capacitación con plan y programa, es como que fue suerte, pero la mayoría tuvimos esa observación. De tal manera que si nosotros nos vamos a la norma, ¿no? En el artículo 228 de las funciones del oficial de cumplimiento me dice que la actividad 26 nos habla de capacitar a los miembros de los consejos, gerente, funcionarios, empleados y demás personal de la entidad, la gestión del control y prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo. Asimismo, me habla en el artículo 228, numeral 1, dice que la entidad deberá diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos dirigidos a todas las áreas, funcionarios y empleados de la cooperativa. Finalmente, finalmente, ¿qué me dice? En el artículo 240 los recursos para la prevención. Y dentro de esto me dice, como recursos para la prevención de lavado de activos,
El representante legal de las entidades y el consejo de administración o directorio tiene la responsabilidad de contemplar en el presupuesto de la entidad las partidas y recursos necesarios para implementar el sistema de prevención de riesgos de acuerdo a la normativa legal vigente. Entonces, con ello, nosotros vamos cumpliendo y vamos ejecutando estas actividades como les había indicado. Y es por ello que nosotros en el ciclo PHVA vamos a tener un plan de capacitación, pero en este caso, el plan de capacitación es una actividad la cual va a ser ejecutada posterior, ¿no? Porque primero viene mi análisis de necesidades de capacitación. Entonces, como les he dicho en ocasiones anteriores, la idea no es capacitarles porque ya me toca, sino capacitar porque realmente lo necesitamos. Y es ahí donde yo tengo norma de buen gobierno, riesgo operativo, talento humano, y voy uniendo y hago mi matriz y con eso identifico realmente dónde necesito capacitar a mi personal. Porque esa también parte del informe que tiene hoy en día la CEPSI por la que nos va a poner y nos va a dar seguimientos, establece que del 100% de cooperativas, solamente el 25% capacitó al personal en materia de prevención de lavado de activos. De este 100% de cooperativas, solo un 15% capacitó al oficial de cumplimiento en normativa de prevención de lavado de activos. Asimismo, de ese 25% que capacitó al personal, la capacitación no fue efectiva porque se consideraron temas como manual de prevención de lavado de activos, ley y resolución que no fortalecen el conocimiento de los miembros de la cooperativa. Entonces, es por eso que tenemos que establecer un programa el cual sea efectivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que arrancar por el análisis de las necesidades. Realmente, ¿qué necesita mi cooperativa? ¿En qué rama necesita mi personal ser capacitado, ¿no? Porque la idea es que directamente yo tenga el conocimiento, pero también que no le llame a darles una capacitación en algo que capaz se me aburre, ¿no? Entonces, por ello, se necesita realmente ese parado. Una vez que yo analizo, ¿no? Analizo mis necesidades de capacitación, establezco mi plan de capacitación, qué voy a hacer, cuándo lo voy a dar, y ahí es donde viene mi entregable que dice plan o programa. Y luego viene la ejecución de la capacitación como tal, ya la puesta en práctica, la capacitación del personal, la toma de pruebas, la emisión de certificados en el caso de poderlos dar, y finalmente el informe de capacitación. Entonces, por eso, ustedes ven que los entregables de estas actividades fue el plan de capacitación, el informe de capacitación, pero el plan de capacitación va de la mano con el análisis de necesidades y el informe va de la mano con la ejecución de la capacitación como tal, porque va a tener todos los entregables o respaldos de la capacitación como tal. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen saber. Yo con todo voy continuando, ¿no? Luego, el otro requisito obligatorio que nosotros tuvimos dentro de nuestro plan de capacitación venía conectado directamente con los parámetros de la metodología de riesgos, ¿ya? Y en el caso de metodología de riesgos como tal, algunos nos regresaron, algunos nos indicaban y temas por el estilo, en el punto que nos decían, solo es una actividad en metodología de riesgos, una única actividad, ¿ya? ¿Y qué me dice mi norma? Artículo 205, metodología con enfoque basado en riesgos.
Las entidades deben elaborar y aplicar metodologías que permitan segmentar los factores de riesgos e identificar los riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos. Artículo 228. Funciones. Las funciones del oficial de cumplimiento serán principalmente las siguientes: elaborar el documento metodológico de riesgo y mantenerlo actualizado como tal, ¿no? Y luego el 237, funciones del comité, me dice para segmento uno, 2 y 3, son funciones del comité de cumplimiento, aprobar las actualizaciones del documento metodológico, y para el segmento 4 y 5 es función del consejo de administración. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en mi PHVA, en mi planificación, mi ingreso como tal debería ser mi debida diligencia, conozca su mercado. Pero en este caso no la planteamos, ya como nosotros tenemos una programación a largo plazo, eso le estamos planteando para el próximo año porque el mercado ya vamos a ver y es un trabajo un poquito más duro y nos va a llevar bastante generar esa cultura dentro de nuestra cooperativa, que se haga realmente el conocimiento del mercado como nos dice la norma, como tal, como se establece hoy por hoy. Entonces partimos del plan de trabajo, actualizamos el documento metodológico de riesgo, revisión y o aprobación del comité de cumplimiento y aprobación del consejo de administración. Segmento uno, 2 y 3, los entregables y las actividades fue actualizar el documento metodológico de riesgo, aprobación por el comité de cumplimiento, entregable a segmento 4 o 5, las actividades de la actualización del documento metodológico de riesgo, revisión del comité de cumplimiento, entregable un informe o un acta, aprobación del consejo de administración, entregable un acta. Y con eso cerramos el ciclo de la metodología de riesgo. Y de paso ya les vamos viendo las estrategias, cómo tienen que ir cumpliendo sus actividades que tienen. Por eso les digo, si tienen preguntas, háganlo porque vamos a ir pasando a los siguientes entregables. Luego tenemos el manual de prevención de lavado de activos. Y en este sí, a la gran mayoría yo les puse pasado abril. Una, porque teníamos programado dos talleres en el tema de documento metodológico, procesos y el manual, la actualización como tal. Pero más allá de eso, es porque el manual, recuerden que el manual es el compendio de todas las políticas que están dentro de nuestra cooperativa. Entonces, el informe de política conozca su mercado, ya vamos para allá, ya les voy a compartir también y unos tips que estamos armando para eso. Pero es igual, hoy revisé su mensaje y no le había enviado la información, porque vamos a verlo ya más luego. Ya, el manual de prevención de lavado de activos como tal, a mí, ¿qué me dice, no? Es el resumen, el compendio, la agrupación de todos los procesos de toda mi cooperativa. Entonces, no es que yo tenga un manual independiente del manual de talento humano, del manual de compras, del manual de captaciones, no. Yo de cada manual saco la partecita que comprende al lavado de activos. Entonces, es un trabajo más fuerte y por eso yo a la gran mayoría yo les puse pasado abril para tener el tiempo para poderlo desarrollar. Asimismo, nos dice que el Consejo de Administración es el encargado de aprobar el manual. El comité de cumplimiento es el encargado de revisar el manual y el oficial de hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de esta rama PHVA, actualizar el manual de cumplimiento, ¿quién? El oficial de cumplimiento, ¿qué es su entregable? El manual o el borrador de manual. Verificar el comité de cumplimiento, verificar que esté acorde con políticas, normas, estructuras, guías y haga su informe para que pase a administración, entregable, informe de gestión y acta. Luego venía el consejo de administración, que es la aprobación del manual, que entrega el acta. Entonces, con algunos nos quedamos en tres actividades.
con otros llevamos a la cuarta actividad, que era ya el registro en las SEPs del Manual de Prevención de Lavado de Activos. Con un grupo, la verdad, no le pusimos, otros sí gustaron en poner, pero ¿por qué yo no les recomendaba poner esa actividad? Porque la SEPs tiene tiempos de aprobación, ¿no? Y algunos que ya me mandaron o me llamaron para que les ayude a revisar ya el rechazo del plan de trabajo, y tenían actividades, por ejemplo, para fin de febrero ya tener registrado el manual de prevención de lavado de activos, algo que es humanamente imposible. ¿Por qué? Porque solo la SEP se demora 20 días hábiles, es decir, se demora más de un mes en la revisión y registro. Considerando que no tengo observaciones, se va a demorar un mes en registrar. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar el oficial en actualizar, el comité de cumplimiento en revisar, el consejo de administración en aprobar? Entonces, mínimo, la actividad iba a ser de 2 meses, y aquellos que lo mandaron antes es una actividad que de ley va a ser incumplida, y por eso también ya vienen las actividades de reforma del plan, porque sí podemos reformar, pedir el cambio de una actividad, pedir el cambio de las fechas, pero obviamente para el cambio de las fechas, para el cambio de actividad, para cualquier tipo de cambio, tenemos que mandar un justificativo. Entonces, ¿cuál va a ser mi justificativo? Ya está el manual actualizado por el oficial. Ya está la revisión por el comité de cumplimiento, ya está la aprobación por la administración. Me falta el registro por la SEP, pero ya fue cargado y subo todos de sus evidenciables. Entonces ahí no me van a sancionar a mí como tal. Y ya son actividades que yo ya estoy desarrollando, porque ya mismo me comienzan a mí a preguntar: Inge, ¿qué pasó? Tengo aquí un incumplimiento, ¿cómo hago? ¿Cómo cumplo? ¿Envío nomás? ¿No envío? ¿Qué hago? ¿No? Entonces ya tengo que yo ir programando, porque ya sé cómo nos vamos desarrollando y cómo trabajamos directamente. Entonces, en esta rama, ¿no? Si se dan cuenta, el manual tiene sus 4 actividades, tiene realmente cuatro, 5 artículos de la normativa, y tiene que ser cumplida porque en su mayoría también información de las SEPs, el 80% de las cooperativas están con incumplimiento en actualización de manual de prevención de lavado de activos, porque la norma me establece a mí que yo debo actualizar mi manual al menos cada 2 años, cuando exista un cambio de normativa o cuando exista un cambio, ¿no? En la estructura de mi cooperativa como tal. Y casi nadie consideró el cambio de normativa que tuvimos a final del año anterior, ni del anterior, sino del anterior, del 2022, resolución 049. Entonces nosotros teníamos que por lo menos coger nuestro manual, abrir, ir al marco teórico, en la parte de la normativa legal, poner resolución 049 de la Junta, volver a aprobar, volver a subir, y con eso teníamos 2 años más y no lo hemos hecho. Por ende, ya por ahí estamos en incumplimiento el 80% de cooperativas. Y tengan en consideración que la parte que nos hagan este año de seguimientos de información o auditorías focalizadas van a ir contra el manual. Entonces sí, ya es hora de comenzar a trabajar. Luego teníamos la matriz de riesgos, ¿no? Y aunque la matriz de riesgos era solamente una actividad en el 99% de los casos que creamos, aunque es una actividad, esta actividad depende del metodológico y del manual. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner matriz de riesgos, no puedo hacer si no tengo actualizado el metodológico. Si no tengo un metodológico, no tengo matriz de riesgos.
Si no tengo manual, obviamente tampoco tengo matriz de riesgos. Entonces, ahí es donde nos caemos un poco. Y es por ello que me dice, dentro del artículo 228, funciones del oficial de cumplimiento, elaborar la matriz de riesgos para cada contraparte, para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos a los que están expuestos la entidad. Entonces, muchos, muchos de los oficiales de cumplimiento cogieron o tomaron la referencia de la matriz de riesgos que nos envió la CEPS y utilizó esa y esa le está tomando en consideración como matriz de riesgos general para la cooperativa. Pero recuerden que la norma dice matriz de riesgos para cada contraparte, para identificar, evaluar y controlar y monitorear los riesgos de los que está expuesta la entidad. Si ustedes revisan la matriz, es bastante buena, pero no está contemplando la normativa en todo su conjunto y obviamente sí nos están pidiendo las otras matrices para el cumplimiento como tal de la normativa. Luego, me dice que es función del comité de cumplimiento realizar un seguimiento permanente al sistema de prevención de riesgos y la matriz de riesgos, enfatizando en las acciones adoptadas para la mitigación de riesgo de la entidad. Entonces, como tal, comité de cumplimiento tiene que velar que estas matrices estén elaboradas. Y finalmente tenemos el oficio en el cual nos dice, ¿no? La superintendencia remite una guía que sirve como apoyo para elaborar e implementar la matriz de riesgos en prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos, así como un archivo Excel en formato Excel en el cual constituye un ejemplo para las entidades del sector financiero popular y solidario. Se debe indicar que la matriz de riesgos podrá ser requerida cuando este organismo de control así lo considere y será verificada y evaluada mediante supervisión in situ o extra situ o cualquier mecanismo que para este fin establezca la superintendencia. Entonces ya tenemos otro oficio también que es de matriz de riesgos, por lo cual tienen que estar ya desarrolladas, manejarse, ¿no? Y asimismo, habíamos y teníamos varias cooperativas que nos decían, es que Inge, tengo 3.000 socios, tengo 2.000 socios, tengo 1.000 socios y no voy a poder hacer las matrices de riesgos. ¿Cuándo voy a terminar? Y venían con la misma historia desde el 2019, ¿no? Nosotros, cuando ya elaboramos la plataforma, comenzamos a trabajar con la plataforma y hoy por hoy ya están elaboradas 10.000 matrices de riesgo dentro de la plataforma. Entonces, con algunos de los clientes que ya tienen la plataforma, se hizo un cronograma en el cual primero hicimos un cálculo. Promedio de tiempo de llenado de matriz de riesgos de 4 a 5 minutos. 4 a 5 minutos. Segundo, ¿cuánto es del personal operativo que desarrolla o que trabaja dentro de la cooperativa? 4 o 5. Y establecimos con una cooperativa de 3.500 socios que la actualización total con 3 personas, que son la parte operativa, a un cálculo de 4 matrices diarias la iban a terminar en 3 meses y medio. Entonces no es imposible y prácticamente ya lo estamos desarrollando. Ya tenemos, como les digo, y ustedes pueden ver en la página de la plataforma, porque ahí se va aumentando las matrices que se van haciendo. A hoy día estábamos ya en 10.400 matrices. Entonces, es un desarrollo bastante importante y es necesario que ustedes ya comiencen con sus matrices de riesgo, porque se les va a ir otro año, va a venir más sanciones y este sí va a ser un poco más complejo. Yo sé que todos los años les digo lo mismo. Este año va a ser complejo, tenemos más seguimiento, tenemos esto, tenemos cierre de cooperativas, pero si ustedes analizan, ustedes ven el mismo sistema de monitoreo integral ya lo tenemos ahí, nos da el seguimiento. Y ustedes ven que a fin o a inicio de mes es cuando nos dice, usted ha incumplido en esto, esto y aquello. Ni siquiera nos dice, usted está por vencer una actividad, a usted le falta esto.
cumpla con esto, si no ya nos dice lo que está vencido. Entonces, mucho ojo con la matriz de riesgo, que si bien en el plan fue una actividad, en la ejecución son muchísimas más. ¿Listo? Luego, nosotros tenemos los controles internos automáticos. Y este sí era uno el que la mayor parte tenía dolor de cabeza y me decía, Inge, ¿qué pongo como control interno automático? ¿Qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué mando? Ya me rechazan el plan y es por esto. O no puedo mandar porque no tengo ningún control interno automático, también me decía, ¿no? Entonces, resulta, resulta que si yo me voy a resolución, ¿no? Artículo 188 dice, la entidad implementará y aplicará sistema de prevención de riesgos con controles manuales automáticos para evitar que los servicios y productos financieros relacionados con transacciones de dinero y otros movimientos contables realizados por la entidad y sus contrapartes sean utilizados para lavar activos. Políticas, en el artículo 206. La entidad deberá contar con políticas de prevención de lavado de activos como el terrorismo que serán elaborados por el oficial de cumplimiento y aprobados por Consejo de Administración según corresponda o el directorio de una corporación y adaptar medidas y procedimientos para una eficiente administración de riesgos. Las políticas deberán incluir aspectos relacionados con numeral 16, la obligación en el caso de las cooperativas, 1, 2 y 3, de contar con procesos automáticos debidamente documentados y desarrollados para medir y calificar el riesgo de la contraparte. Y en el artículo 225 nos habla sobre el soporte tecnológico y que se deberá contar con sistemas tecnológicos y procesos automáticos que aseguren el cumplimiento de las políticas. Entonces, aquí aterrizando en mi ciclo PHVA, arranco con el informe de gestión del oficial de cumplimiento, en el cual yo reviso, ¿no es cierto?, si se están gestionando las licitudes de fondo de manera automática, si todas las transacciones que superan los $5,000 tienen eh, tienen su licitud de fondos. También las coincidencias en listas de control. Recuerden que la norma a mí no me establece que solo reviso cuando abre la cuenta. Tengo que en la apertura y mientras dure mi relación comercial, revisarle que no estén listas de control y revisar también señales de alerta en estos parámetros. Es por ello que directamente segmento 1, 2 y 3 en su informe va a estar licitudes de fondos, coincidencias en listas de control, señales de alerta. Segmento 4, 5 generalmente va a estar licitudes de fondos como un control interno automático. Es así que en el plano de verificación tenemos que establecer que nuestras políticas contemplen estos parámetros, ¿no? La licitud de fondos se desarrollará de manera automática mediante el sistema tal y se efectuará para todas las actividades que superen los $5,000. Y luego yo veo las transacciones que superan los $5,000 que tengan solicitud de fondos. Revisar, verificar la implementación del sistema de prevención de riesgos y el soporte tecnológico que nosotros tenemos. Entonces, hay varios, tanto oficiales de cumplimiento como gerentes, que me han dicho, ¿no? Mire, Javier, es que nosotros somos segmento 4, 5, no estamos preparados todavía para una herramienta y no queremos desarrollarlo, o es más, la norma no me la pide, ¿no? Y sí, es verdad. Sin embargo, la norma sí me pide controles internos automáticos. Y dentro de eso, el soporte tecnológico para un control interno automático es el score financiero que me emite la licitud de fondos de manera automática. Entonces, ahí yo voy contemplando y voy controlando y voy cumpliendo la normativa y voy evitando cualquier llamado de atención. Ya en la parte de actuar tengo el conocimiento de gestión de cumplimiento por parte del Consejo de Administración en el cada informe del comité de cumplimiento.
En el campo de las licitudes de fondos del sistema, el score financiero tal no emite las licitudes de fondo de manera automática, por lo cual se están manejando de manera manual con un formato preestablecido. Aunque no lo crean, tenemos cooperativas que todavía lo hacen de manera manual cuando la normativa ya nos estableció hace rato que debería ser eso automático, ¿no? Entonces, con eso se van a ir conectando. Se ha revisado a los socios de las listas de control del Banco Central, directamente no existe ningún tipo de coincidencias o se ha identificado las siguientes coincidencias. Entonces, de esa manera vamos cumpliendo, ¿no? Y con un informe de gestión, yo ya ingreso ahí mis licitudes, coincidencias y señales de alerta y hago 3 cumplimientos más. Entonces, es así como vamos matando estos parámetros, pero vamos cumpliendo, no le vamos toreando sin hacer la actividad que nos pide la norma. Luego, cuando yo ya tengo, ¿no es cierto? Metodología de riesgo, ya tengo manual de prevención de lavado de activos, yo ya tengo matrices de riesgo, tengo controles internos operativos automáticos, ahí sí yo ya llego al conocimiento de mí. Y aquí, ¿no? Si ustedes recuerdan, la actividad era informe de cumplimiento. Es informe del oficial de cumplimiento de la aplicación de debidas diligencias de conocimiento al socio cliente, en su gran mayoría. ¿Qué sucede? Que en una actividad dentro de mi informe mensual yo establezco directamente el cumplimiento de estos parámetros. Como les había dicho, incluso la plataforma, si ustedes van al parámetro de reportes, de ahí les sale cuántas matrices se hizo en el mes, qué colaborador hizo cuántas matrices y a su vez qué agencia ha elaborado las matrices. Entonces ya tienen como que todo solo para hacer un control C, control V. Y de ahí, si nosotros vemos, ¿no? Artículo 199 me dice, los factores de riesgo son la base de la identificación de los riesgos de prevención de lavado de activos. En el caso de los clientes, las entidades deben gestionar los riesgos asociados a clientes socios, su comportamiento, antecedentes y actividades al inicio y durante la relación comercial. El análisis asociado a este factor de riesgo debe incorporar las características de los clientes tales como nacionalidad, residencia, actividad económica, así como el volumen transaccional real o estimado. ¿Ya? Y el año pasado yo tenía, justamente estaba implementando una metodología con la plataforma y alguien me decía, no es que no puedo castigarle a una persona solo por vivir en un lugar. No es castigarle, la norma ya me establece parámetros y yo debo ser claro y puntual con lo que me dice la norma. Y me dice lugar de residencia. Luego, me habla el artículo 207, dice, la debida diligencia. Las entidades deberán adoptar mecanismos que les permitan aplicar una debida diligencia a todas sus contrapartes en función del perfil de riesgo obtenido a la aplicación de la matriz de riesgo institucional. Reducida cuando la entidad considere que la contraparte y la transacción son de bajo riesgo y ampliada si el riesgo de la contraparte y la transacción considera medio o alto y para las PEPs, ¿no? Sin embargo, también todavía tenemos algunas cooperativas y oficiales de cumplimiento que no tienen definido cómo elaborar una debida diligencia o desconocen el parámetro aún de una debida diligencia. La debida diligencia reducida se establece a matriz de riesgos, formulario de inclusión, copia de cédula, planilla de servicio básico, revisión en listas de control. Con eso tengo ya mi debida diligencia simplificada. La ampliada ya es un análisis, un complementario, ¿no? Cuando yo revisé esto y veo que tengo un riesgo alto, pero resulta que el riesgo alto es por el perfil, entonces voy a pedir información complementaria de acuerdo al perfil, una actualización de datos, certificado de trabajo, varios documentos que me ayuden a complementar esta rama, ¿ya? Es así que la plataforma, si ustedes ven, le saca matriz de riesgos,
le saca revisión en listas de control. Ustedes llenan el formulario, sacan copia de cédula, planilla de servicio básico, está debida diligencia simplificada. En el caso de riesgo medio alto, está la parte de la matriz general, donde se saca el evento de riesgo conectado con el parámetro, va la parte del análisis de causa raíz y finalmente el informe de debida diligencia ampliada. Entonces, por eso les decía, la plataforma la trabajamos justamente para reducir el trabajo de ustedes. Entonces, ya directamente les saca esto y ya vamos con el conocimiento como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que debemos tener súper claro qué es una debida diligencia reducida, qué es una debida diligencia ampliada. Que también nos pidió la SEPS del año pasado, ¿no? Un proceso de debida diligencia reducida, un proceso de debida diligencia ampliada, formatos de inclusión y cómo se dan las mediciones. Entonces, y tuvimos incluso una charla de esto, y eso también, si ustedes revisan incluso en el canal de YouTube de la escuela, está cargado ese video de la debida diligencia y ahí revisamos paso a paso eso. Entonces, es muy importante que consideren, ¿por qué? Porque dentro de la actividad, ¿no? Tenemos que ver el proceso de captaciones, porque quien aplica debida diligencia conozca a su socio, el área de negocios. Las captaciones, cajas, toda esta rama, ¿no? ¿Cómo está el proceso cuando yo quiero abrir una cuenta? ¿Ya? Yo quiero abrir una cuenta, en ese momento a mí me hacen la debida diligencia. Cuando yo voy a abrir una cuenta, ahí es cuando me piden los documentos, llenen este formulario y fírmenme este requisito para hacer la búsqueda de consultas y todo lo demás, ¿verdad? En ese momento es en el que a mí me deberían hacer la matriz de riesgos y revisarme en las listas de control. Si salgo el riesgo alto, allá pasa al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento hace el análisis y va a decir, ¿sabes qué? Al cajero, al asesor de negocios, pide esta documentación complementaria para poder abrir la cuenta, ¿no? Y voy complementando mi ciclo como tal. Luego que yo revise como oficial de cumplimiento mis procesos que tienen conexión con el cliente, tengo que revisar los formularios de inclusión, ¿no? Entonces, el formulario de conocimiento de su cliente, porque en ese formulario como tal está nacionalidad, sexo, su lugar de domicilio, teléfono, ingresos, gastos, todo eso que me pide la norma y que ustedes como tal van a poder ver dentro de la estructura de la ley, el reglamento y resolución que me dice qué es lo que yo debo pedir para que mi formulario sea válido. Entonces yo tengo que ir haciendo un check como oficial de cumplimiento. A ver, aquí me dice nombre, sí. Me dice sexo, sí. Me dice datos de contacto, sí. Recuerden que mis formularios pueden tener mínimo lo que dice la norma. De ahí puedo tener más cosas, sí. Que si tengo un formulario de 20 páginas con un montón de cosas y la norma me dice solo una página, no hay ningún problema. El problema es cuando la norma me dice a mí, revisa 5 cosas y yo estoy revisando solo una. Entonces, eso también en consideración. Si yo reviso como oficial de cumplimiento mis procesos, mis formularios, entonces ahí va y cumplo otra de mis actividades que es recomendar procesos y recomendaciones. ¿Y dónde recomiendo? En mi informe de gestión y con eso voy cumpliendo. Y si se dan cuenta, en el informe de gestión estamos cumpliendo ya alrededor de unas 5 o 6 actividades de nuestro plan de trabajo. Entonces, el informe tiene que esta vez estar tan bien enfocado en el punto que nos vaya cumpliendo y yo suba mi informe como entregable no de una actividad, sino de 3 o 4 actividades. O como hacen algunos consejos, que el mismo informe lo van dividiendo y suben solo lo que compete al cliente para el entregable 1, lo que compete al tema de los rezos para el entregable 2, lo que compete al colaborador para el entregable 3, las matrices de riesgo para el entregable 4 y así. O yo soy de la idea de subir el mismo completito para las 4 y con eso saldamos
y matamos cuatro pájaros de un tiro. Luego nos habla a nosotros del conocimiento del empleado, directivo y administrador. Y en este campo nosotros nos vamos al artículo 216, donde me dice, las entidades tendrán como respaldo de la información de las contrapartes como mínimo la siguiente documentación. Para los empleados de la entidad deberá solicitar en forma adicional hoja de vida, situación patrimonial tanto al inicio como al término de la relación laboral y declaración de no haber sido condenado por cometimiento de delitos relacionados con el lavado de activos y financiamiento de delitos. Hoja Javier, de vida, disculpe una pregunta. Javier, claro, ¿me puede ayudar con una preguntita? claro, ¿Esta dígame, declaración, la declaración debe ser anual ya. A mí me o es dice, como lo tenga la entidad? a mí me dice que debería ser mínimo al inicio y a la salida, pero yo como pueda, buena práctica la puedo pedir anual. ¿Qué sucede? Que primero no me pide que sea declaración juramentada, entonces no ingresamos en gastos, ¿no? Segundo, también yo puedo tener en mi política que es solo al ingreso y anualmente yo hago la revisión de mis trabajadores en fiscalía, función judicial y antecedentes penales. Si por ahí tuvo alguno, ya me va a salir. Entonces ya es mi política. No sé si quedó con eso un poquito más claro. Sí, Javier, gracias. Listo, nos continuemos. Luego, ¿qué me dice el artículo 218? No, conocimiento del empleado. Los procesos de debida diligencia para el empleado son responsabilidad del funcionario encargado de la administración de recursos humanos, el cual deberá, en función de la información y documentación que mantiene, establecer los perfiles de transacciones y de comportamiento para aplicar los procedimientos de debida diligencia por una parte y por otra reportar al oficial de cumplimiento de manera periódica cuando éste lo requiera o cuando se haya detectado alguna inusualidad. El responsable de administrar los recursos humanos deberá mantener actualizada la información del empleado y establecer el procedimiento interno para la contratación de los mismos. Entonces, ¿qué debo hacer yo, no? Revisar el proceso de talento humano. Uno, tengo que revisar mi proceso de talento humano. Dos, Si no ha aplicado nada, gracias, que me instinchi. dos, revisar mis formularios de inclusión. Tres, recomendar procesos en el caso que no tuviera. Y cuatro, entregar en mi informe el resultado de todo eso. Y con eso cumplo mi PHVA nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, casi todo está conectado entre sí y con los que trabajamos plan de trabajo es mucho más fácil el cumplimiento en este caso. Luego, luego tenemos el conocimiento del proveedor, ¿no? Y en el caso del proveedor, ¿qué me dice, no? Artículo 218. Procedimiento adicional con corresponsales y otras contrapartes. Entidades que mantengan relaciones de corresponsalía o acuerdo a servicios con empresas remesadoras y de dinero o con otras entidades de la economía popular y solidaria deberán incluir en los respectivos convenios la responsabilidad de las partes en los respectivos sobre la aplicación de procedimientos para la prevención del lavado de activos. La aplicación de los procedimientos para el conocimiento del proveedor será responsabilidad del área encargada de la contratación, la cual debe reportar periódicamente sus resultados al oficial de cumplimiento o cuando éste los solicite. Resultado de este procedimiento, las áreas responsables deberán mantener expedientes individuales de los
perdón, mantener expedientes individuales en los cuales al menos se incluye formulario de conocimiento del proveedor, documentos de acreditación, contrato en el que se detalla el tipo de servicio que se está contratando, las responsabilidades de cada parte, la modalidad, forma de pago, frecuencia de la prestación de los servicios y la entrega de bienes y servicios, entre otros. Permisos de funcionamiento en el caso de que aplique, certificados de experiencia en el mercado, políticas y procedimientos aplicados para la prevención del lavado de activos en los casos que aplique. Entonces vuelvo, ¿no? Reviso mi proceso de compra. Reviso, analizo, establezco mis formularios de inclusión, recomiendo mejoras a los procesos y esto establezco en mi informe de gestión. Igualito que el otro, cumplí con mis parámetros, ¿ya? Y si se dan cuenta, la norma es súper clara, ¿no? La- Socio, cliente, el área de negocios. Colaborador, empleado, talento humano. Proveedor, el área que haga las compras. Y también aquí es importante porque muchas veces me dicen, Javier, mi cooperativa es súper pequeñita, no tiene talento humano. Mi cooperativa no tiene un área de compras, ¿no? Entonces le digo, ¿quién hace las compras? Contabilidad. Entonces ese es el responsable de compras. ¿Quién hace el tema de la contratación? La gerencia. Ese es el responsable del talento humano. Entonces, y está designado como tal. Entonces, si se dan cuenta, tampoco es algo que no se esté haciendo, sino que nos toca ajustar y por eso viene la recomendación de procesos. Luego, entramos a los controles internos operativos. Y aquí, ¿qué me dice a mí, no? El 228, funciones del oficial de cumplimiento. Ejecutar los controles establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, realizar los monitoreos de los perfiles de clientes y socios y ejecutar los controles de operaciones y transacciones llevadas a cabo. Realizar visitas de inspección a sucursales, agencias, oficinas y dependencias a fin de verificar cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos. Aquí mucho ojo en esta partecita, ¿no? ¿Por qué? Porque mi función como oficial de cumplimiento es revisar, pero ya nos topamos con oficiales de cumplimiento que tienen una oficina pequeñita y esa oficina le visitan al mes unas 4 o 5 veces, ¿ya? Y después las auditorías y han votado resultados que realmente no está visitando, sino solo está poniendo que se está yendo. Entonces, todas las funciones del oficial de cumplimiento es para mejorar la actividad. Y por eso también ustedes tienen código de ética que lo hace el oficial de cumplimiento, es más. Entonces, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, una actividad que dice inspeccionar sucursales, pero me estoy yendo simplemente por irme o realmente ni siquiera las estoy visitando, solo estoy poniendo en mi informe que me voy, puede generarme problemas en auditoría, sí, puede generarme problemas por código de ética, sí, puede generarme problemas para mi trabajo, sí. Ya, entonces hay que tomar en consideración eso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una sucursal que es súper pequeña, con que la visite cada 6 meses, una vez es más que suficiente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tengo que verificar los procesos como se están llevando a cabo. Entonces, incluso son visitas esporádicas. Cuando ya mi caso es un segmento uno, segmento 2, que tengo 10 agencias, tengo 9 agencias, ahí sí ya el trabajo es un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque directamente yo tengo que moverme, tengo que ir a visitar las agencias, tengo que hacer programas en los cuales ellos no se enteren que les voy a visitar, tengo que hacer visitas sorpresas, tengo que hacer conexiones, tengo que hacer un poco de cosas que me ayuden a mí a desarrollarme. ¿Por qué? Porque también nos topamos del otro extremo, que el oficial de cumplimiento establece su plan de visitas, envía a la gerencia envía a las oficinas y los días que yo voy a visitar está todo perfecto. Ese día, pero no falta nada. Me voy y otra vez patas arriba. Y resulta que yo voy, hago la visita, está perfecto, regreso, ya dejan de hacer, viene una supervisión, me piden algo de su oficina y ahí es donde se me cae todo, ¿no?
Es por ello, ¿no?, que dentro de esto, si se dan cuenta, son normas que están en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, que los verifico en la reunión de comité de cumplimiento, paso el conocimiento al Consejo de Administración y con eso acabo mi actividad. Entonces, directamente son actividades en conexión que nos están ayudando y que realmente la estrategia es irlas cumpliendo a la par y hacer pocos entregables para muchas actividades, ¿no? Luego, y aquí sí vamos a políticas de procedimiento, conozca su mercado, ¿no? ¿Qué me dice a mí mi norma, ¿no? Artículo 2 me dice: con el fin de fortalecer el conocimiento de la contraparte y el medio en el que se desempeña, el personal de las áreas comerciales y de negocios deben conocer y monitorear las características particulares del entorno en el cual opera: tipo de negocio, grado de desarrollo, zona, nivel de ventas, vecinos del sector y otros elementos. Como es una parte netamente comercial, ¿cierto? Esto debería estar establecido dentro de mi planificación estratégica. Entonces, ¿cuáles son mis clientes? ¿Cuáles son mis socios? ¿Cuáles son mis proveedores? ¿Con quienes estoy trabajando? Con ello establezco mi estudio de mercado, cuál es mi nivel de riesgo, cómo me estoy desempeñando, y luego voy a recomendar mis procesos, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a bajar, y con ello sale mi informe de conocimiento al mercado. Ya. En esta parte voy a hacer una pequeña pausa porque quiero indicarles algo, ¿no? Cómo hemos venido trabajando y cómo seguimos trabajando dentro de la escuela para reducir muchos de los riesgos que tenemos. Mañana, Maite, miércoles nos capturarán. En este campo, ya, si ustedes ingresan a la página web de la plataforma como tal, nosotros ya tenemos tabulado una pestaña, miren, aquí ustedes pueden ver cómo van aumentando las matrices de riesgos de lo que van desarrollando, cuántas debidas diligencias ampliadas se han realizado y cuántos clientes mantenemos hasta la fecha. Pero más allá de eso, yo lo que quería que vean es el riesgo de mercado, ¿no? Aquí, miren, ya está tabulado y ahora ya les estamos trabajando para ponerles la cantidad y porcentaje de delitos que tiene cada rama en base a las amenazas que nos estableció Gafila. Entonces yo digo, yo tengo una sucursal en Cotopaxi. Entonces a mí la plataforma ya me pinta el nivel de riesgo que tiene Cotopaxi. En el caso ya de la plataforma, cuando ya la tienen contratada, le sale el documento y le sale con las tabulaciones de los niveles de riesgo, todos esos parámetros. ¿Qué hicimos nosotros? Y Javi, también, una pregunta. claro, ¿Hay, hay esa información del GAPI? ¿La podemos descargar nosotros? sí, sí, a ver, vamos por partes, ¿no? Cuando yo me voy a la UAFE, tenemos un boletín que se hizo el año anterior en el cual Gafi nos dice cuáles son las amenazas. Denme un segundo y les voy a poner aquí. Amenazas latentes, ¿no? Amenazas latentes, Gafi, Ecuador. Entonces la UAFE nos mandó este documento, miren, este fue el último que se hizo, ¿ya? Entonces, aquí nos habla de cuáles son los riesgos de lavado de activos y nos habla a nosotros de el nivel el nivel de riesgo, y aquí nos habla de las amenazas latentes.
que dice que amenazas latentes para el Ecuador es la corrupción, contrabando, robo de vehículos, evasión fiscal, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, las latentes, ¿no? Y luego más abajo también nos habla de las amenazas emergentes, que son principalmente delitos medioambientales como es minería, pesca ilegal, tráfico de fauna, trata de personas. Ya, eso es lo principal, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen ahí para verle porque este es un documento abierto, ¿ya? Luego, luego, deme un segundito porque, ¿dónde le puse? ¿Dónde le puse? Tengo un poco de material que les voy a compartir hoy, Dios mediante, ¿no? De ahí, ¿qué sucede? Que nosotros también podemos tener acceso a información de la fiscalía. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, cuando yo ya sé cuáles son mis amenazas, yo accedo a información de la fiscalía, ¿no? Un segundo. ¿Están viendo el Excel? ¿Me confirman, por favor, si ven Sí. el Excel? Ya. Entonces, yo pido información a la fiscalía, ¿no? Y la fiscalía a mí me da la información, ¿no? Por provincia, en Azuay, por ejemplo. Mire, actividad ilícita de mineros. ¿Cuántos delitos consumados ha habido en el año? ¿No? Por corrupción, ¿cuántos consumados? Por captación ilegal de dinero consumados, por cohecho, por conclusión, contrabando, enriquecimiento ilícito, estafa, 1.382 consumado, 4 con tentativa. Por peculado, miren, por el caso de robo, 2.236 robos consumados, intentos de robo 46. Y así por cada uno de los delitos. Entonces yo ya conozco cuáles son mis amenazas. Entonces yo puedo hacer el trámite para que ellos nos ayuden con eso. Miren, y aquí ya me van saliendo a mí. ¿Sí ven? Entonces yo digo en Bolívar, miren, por ejemplo, más alto ha sido la estafa y el robo de vehículos, ¿no? Pero lavado de activos han tenido un caso en el año anterior. Vámonos, por ejemplo, a Loja, ¿no? Miren, aquí me dice que tengo 809 casos de estafa, 1.115 de robo, tráfico de drogas, porque son estupefacientes, 203 casos, ¿no? Tratas de persona, una, y lavado de activos no tengo. Tengo corrupción, captación ilegal de dinero, contrabando, enriquecimiento ilícito. Miren, una persona que también está considerada como lavado de activos. Estos reportes se les puede pedir con justificación a la Fiscalía General del Estado. Ellos son los que nos pasan y nos validan esta información, ¿no? Nosotros estamos trabajando para esta información, traspasarla a esta parte de aquí, porque miren, ya están con los colores, pero ya pedimos la autorización para que les salga aquí. Ustedes pongan aquí esmeraldas y les salga tantos casos de contrabando, nivel de riesgo tanto después evasión fiscal, tanto de robo, tantos de corrupción, tráfico ilícito, sustancias catalogadas, amenazas de emergentes, miren, y acá los delitos del dinero, ¿ya? Entonces, ya directamente, entonces estamos trabajando en estas cosas para que ustedes tengan información. ¿Para qué? Los que tienen la plataforma ingresan, dan un clic, descargan el documento en PDF y cargan. Los que no tienen, directamente vienen a la plataforma, hacen un print y hacen su informe de manera manual en la cual establece, pero la información ya les estamos compartiendo. Entonces, es muy complejo uno solo ponerse a buscar cuántos delitos de robo hay en Imbabura, cuántos delitos de lavado de activos hay en los ríos. Pero
En este caso, con la plataforma, lo que estamos haciendo y con esta información abierta es que ustedes tengan acceso directo y puedan ingresar, revisar y descargar información como tal. Y aquellos que tienen la plataforma contratada directamente, ya descarguen el documento en PDF directamente y lo descarguen y lo carguen, ¿no? Entonces, esto sí les recomiendo que comiencen a revisar. La próxima semana, y Dios mediante, ya me suben aquí todos los porcentajes, los delitos que se han llevado a cabo. Ya en este momento ya están categorizados con el tema de los delitos. Déjenme verlo. Y está categorizado con los delitos. Lo que sí no está en este momento es establecido para que ustedes puedan descargarlo, solo con la plataforma. Denme un segundo. Voy a entrar con mi usuario. Denme un segundo, voy a entrar con mi usuario para indicarles. A ver, a ver. Entonces, lo que les sale pintado aquí, por ejemplo, si ven qué ciudad, vámonos al Capchi, ¿no? Sale de riesgo medio, es real, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la plataforma ya cargado. Solo quiero que ya les pedí a los desarrolladores que esto ustedes puedan visualizarlo incluso cuando no tengan la plataforma. Pero miren, aquí ya está, miren, Cañar y me dice, de amenazas latentes, ¿no? Vimos Carchi, ¿no? Carchi, de acuerdo a la información de Fiscalía, tiene contrabando, tiene robo de vehículos, tiene corrupción, tráfico de estupefacientes. Asimismo, tiene minería ilegal, tráfico de especies flora y fauna y trata de personas, captación ilegal de dinero, coyoterismo, estafas, testaferrismo, y por eso le da un riesgo medio. Ya, y esta información es con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado. Si ustedes quieren pedirla, pueden pedirla. Todos como ecuatorianos podemos pedir esto, ¿no? Fiscalía, estadísticas. Ya. Ustedes vienen aquí, Fiscalía General del Estado, estadísticas. Un segundo. Ya. Aquí miren, estadísticas, ustedes se van a analítica, denme un segundo. Analítica. No, a ver. Servicios en línea, denme un segundo. Solicitud. Ventanilla virtual. Claro, ahí coordinamos. Ya. Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Déjenme ver. Fiscalía. Denme servicios. Entran a fiscalía, servicios, trámites en línea, atención, ya, base procesal, SAE, tramitación. mm, Aquí, atención, requerimientos de información estadística, ya. Y aquí les dicen el proceso. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que pasar el requerimiento a estadísticas de la fiscalía por ventanilla, tienen que establecer para qué, cómo lo van a hacer, tienen que firmar el tema del requerimiento y tienen que decir de qué delitos, de qué provincia quieren, de qué fechas quieren y con eso le sacan. Ya, y es público. Obviamente no registran los datos porque estamos pidiendo la información. ¿Ya? Pero desde aquí ustedes pueden pedir la misma información que yo ya la tengo en Excel y que va a estar en la plataforma, tanto en la parte libre como en la parte de pago, para que ustedes puedan hacer su debida diligencia de conocimiento del mercado. Ok, entonces ahí sí ya regreso a la presentación. Eso quería presentarles porque es más fácil presentarles a todos en grupo que uno a uno, créanme. ¿Ya? Entonces, con ello,
yo puedo identificar el nivel de riesgo que tiene mi mercado, ¿no? Como les indicaba, ya tengo mi nivel de riesgo que tiene mi mercado en base a los delitos que están sucediendo. Entonces, dentro de mi planificación, yo establezco un análisis de mercado, un estudio o análisis para saber qué está pasando dentro de mis cooperativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, también tenemos el estudio de el uso de billetes de alta denominación y nos están diciendo que hoy por hoy es una señal de alerta el uso de billetes de alta denominación en el país. Entonces, yo ya sé y con eso establezco mis políticas, recomiendo mi proceso y recomiendo un proceso para el manejo de billetes de alta denominación, en el cual digo que no se van a recibir, se van a recibir hasta tales montos, se va a pedir X cosas o con cómo voy a cubrir ese parámetro, ¿ya? Y ese es parte del conocimiento del mercado. Luego, luego, el otro eje que tuvimos en el plan de trabajo son los requerimientos de otras instituciones, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos que establecer una matriz de cumplimientos legales. ¿Qué nos piden en tema de lavado de activos? Gestionar la entrega de información que nos están pidiendo, evidenciar la carga de información y recomendar procesos. Entonces, si se dan cuenta, las tres últimas estuvieron en recomendar procesos que van con el informe del oficial de cumplimiento. ¿Qué sucede? Que nosotros por hoy tenemos el CRS que se debe enviar, que es un requerimiento de otras instituciones, con una multa de $100,000 si es que no cumplimos. ¿Ya? Luego tengo el tema de los billetes de alta denominación, los que ya tenemos que reportar, revisar el reporte y los que no, tenemos que revisar políticas para evitar el uso de estos billetes. Tenemos del Banco Central las consultas en listas. ¿Qué nos dice el Banco Central por resolución? Que al menos cada 6 meses deberíamos pasar por el método batch toda nuestra base de datos por la plataforma de consultas en listas de control, sí o sí, ¿no es cierto? Que tampoco lo estamos haciendo. La plataforma, la nuestra, les hace este cruce automático y les manda el correo a su bandeja y es más, está haciendo ya consultas diarias para el tema de lo que es coactivas, para el tema de lo que es listas de control. Y luego los requisitos que nos dé la UAFE como tal, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en su gran mayoría, ¿cierto? Tenemos o debemos tener, en este caso de listas de control, un sistema para revisión de providencias, ¿cierto? Sistema que revisamos al inicio de relación comercial o una vez al mes, pero ¿qué me dice a mí la norma? Tengo que revisar todos los días las providencias. En el caso de tener un socio con juicio de ejecutiva, tengo que hacer la retención del caso. Y muchos no las están haciendo y eso les va a generar inconvenientes al mediano plazo. Como les decía, dentro de plataforma ya lo hace automático y ustedes ya en la mañana tienen en su bandeja de correo electrónico, no lo hacen el día, lo hacen la noche por el tema que cruza todos los datos de todos los clientes. Cuando está más tranquila la plataforma, hace un cruce de datos y ustedes en la mañana les dice y les va a llegar un correo con un documento que dice, se ha procedido a hacer el cruce de base de datos con la base de Banco Central del Ecuador, providencias judiciales, en las cuales sus socios no existen coincidencias, proveedores no existen coincidencias, colaboradores no existen coincidencias. En el caso de existir, les va a decir, en socio existe coincidencias, nombre del socio, Wilson Javier Chávez Caiza, providencia, trámite CEPSTAL, como es entidad solicitante, por ejemplo, IES, monto requerido para retener, tan. Entonces, ¿por qué? Porque la idea, como les digo, es reducir la carga operativa suya, ¿no? Pero son cosas que ya están establecidas y cosas que debemos de hacer
Y si bien el oficial de cumplimiento no hace el CRS, tiene que verificar que se haga el CRS. El oficial de cumplimiento sí envía reportes de billetes de alta denominación y sí debe hacer las consultas en las listas de control, de monitoreo, y tiene que verificar que para socios del área de negocios, para proveedores del área de compras, para talento humano, el área de recursos humanos, realice estas revisiones y sean no solo al inicio, sino exista un monitoreo. ¿Ya? Entonces, ¿no? Ustedes revisaron, ya todos tenemos plataforma, ya el 99%, si no me equivoco, creo que ya todos de aquí ya tienen aprobado el plan de trabajo, ¿no? Y ya trabajaron un mesecito con plan de trabajo. ¿Ya? Un plan de trabajo como tal está establecido por actividades, por entregables, y el sistema no es que tiene un seguimiento en el cual me dice, Javier, ten en consideración que esta semana se te vencen dos, ten en consideración que se te venció esto o se te venció el otro, sino que directamente ya, el primer día del mes, a mí me dicen, usted se le venció el mes anterior tres, tiene que subir de manera inmediata, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí viene la sanción. Entonces, este documento como tal, el ciclo PHVA, la matriz de seguimiento, también compartimos el año anterior con las personas que siguieron el curso. Entonces, la idea es que alimentemos nuestro plan de trabajo a esto para poder tener señales de alerta, ¿no? Para poder estar atentos, porque con tantas actividades se nos pasan a veces por alto, y créanme que a mí se me olvida a veces subir una actividad y que tengo el documento listo solo por subir, y esas cosas nos van a generar problemas al mediano plazo, y la idea es evitar todo tipo de problema que pudiéramos tener. ¿Listo? Entonces, este es parte de lo que se va a trabajar con el ciclo PAHVA.